y si su ADN pudiera desvelar los secretos de sus antepasados, revelando migraciones, adaptaciones e incluso rasgos que hacen que su identidad sea única. Para los rusos, su ADN es como un complejo rompecabezas en el que se entretejen innumerables hilos de historia, migraciones e intercambios culturales. La geografía de Rusia desempeña un papel fundamental en esta singularidad. Al ser el país más grande de la Tierra, se extiende tanto por Europa como por Asia, lo que la convierte en una encrucijada natural de civilizaciones. Esta vasta extensión ha permitido que diferentes poblaciones, desde las tribus eslavas a los finougrios y los nómadas esteparios, dejaran sus huellas genéticas en los pueblos que hoy llamamos rusos. Pero el verdadero misterio es más profundo. ¿Por qué destaca el ADN ruso en comparación con otras poblaciones? ¿Por qué muestra a la vez fuertes conexiones con Europa y sutiles influencias de Siberia y el Ártico? Las respuestas están en miles de años de migraciones, conquistas y adaptaciones. A través de este viaje genético, exploraremos cómo la historia y la geografía de Rusia están escritas en su ADN. Desde las heladas tundras del norte hasta las fértiles llanuras del sur, la genética rusa cuenta una historia como ninguna otra. Una historia de resistencia, diversidad y singularidad. El ADN único de Rusia está profundamente ligado a su historia y su geografía. Abarcando 11 usos horarios y cubriendo Europa y Asia, la inmensidad de Rusia la ha convertido en un crisol de culturas e influencias genéticas durante miles de años. La formación del ADN ruso moderno comenzó con las primeras tribus eslavas, que empezaron a expandirse por la llanura de Europa Oriental entre los siglos VI y IX de nuestra era. Pero los eslavos no fueron los únicos en dejar su huella. En su migración hacia el este, encontraron y asimilaron a varios grupos indígenas, como tribus de habla urálica en el norte y pueblos indoiranios en el sur. Estas interacciones introdujeron nuevos elementos genéticos en la población, creando una mezcla de distintas ascendencias. Geográficamente, la posición de Rusia como puente entre Europa y Asia ha expuesto a su población a oleadas migratorias. Durante siglos, pueblos nómadas de la estepa, como los escitas y los sármatas, atravesaron sus regiones meridionales, aportando genes vinculados a las culturas indoeuropea y túrquica. Al mismo tiempo, las poblaciones siberianas y ugrofinesas del norte añadieron una influencia genética ártica y siberiana única. Esta mezcla de ancestros ha dado lugar a un mosaico genético, en el que el ADN ruso contiene marcadores tanto orientales como occidentales. La geografía del país, vastos bosques, extensas llanuras y tundras implacables, contribuyó a modelar los movimientos de la población, creando patrones genéticos distintos que reflejan la diversidad de la propia tierra. El ADN ruso es como un tapiz tejido con distintos marcadores genéticos, cada uno de los cuales representa un capítulo diferente de la historia de la nación. Entre estos marcadores, los haplogrupos de ADN GI destacan como clave para comprender los linajes paternos que dieron forma a los rusos modernos. Uno de los haplogrupos más dominantes en los hombres rusos es el R1A1, presente en más del 55% de la población. Se cree que este linaje se originó en las estepas euroasiáticas, hogar de la antigua cultura kurgán. Estos fueron algunos de los primeros hablantes indoeuropeos
conocidos por su revolucionaria domesticación de los caballos y su expansión por Europa y Asia hacia el año 185, 3000 a.C. La presencia de R1A1 vincula a los rusos a una ascendencia compartida con otros eslavos orientales, así como con poblaciones de Asia Central e incluso de la India. Otro haplogrupo destacado es el N1CQ1, presente en alrededor del 5% de los rusos. Este linaje está estrechamente vinculado a las poblaciones ugrofinesas y siberianas y refleja antiguas migraciones desde el sur de Siberia hacia Europa, hace unos 8.000 a 10.000 años. Es especialmente prevalente en los rusos del norte, lo que pone de relieve su conexión con los pueblos árticos y urálicos. La historia materna, contada a través del ADN mitocondrial, añade otra capa de complejidad. Más del 98% de los rusos pertenecen a haplogrupos de Eurasia Occidental, lo que subraya sus profundas raíces europeas. Curiosamente, los linajes maternos de Eurasia Oriental, aunque presentes, se mantienen en frecuencias bajas, lo que revela una conexión sutil pero distinta con las poblaciones siberianas. El ADN autosómico, que refleja una mezcla de contribuciones genéticas de ambos progenitores, ofrece una imagen más amplia. Los rusos comparten las mayores similitudes autosómicas con otras poblaciones de Europa del Este, como polacos, bielorrusos y ucranianos. Sin embargo, lo que les diferencia es la importante ascendencia de tipo siberiano, que se encuentra en las poblaciones septentrionales, lo que distingue a los rusos de sus vecinos eslavos. Estos marcadores genéticos únicos no solo ponen de relieve la diversidad de ancestros de Rusia, sino que también revelan cómo la geografía y la historia han configurado el paisaje genético de la nación. La diversidad genética de Rusia no es uniforme. Varía considerablemente entre las regiones septentrionales y centro-sur del país, lo que refleja siglos de migración y adaptación local. Esta división es una de las características más llamativas del ADN ruso. En las regiones septentrionales, los estudios genéticos revelan una prevalencia mucho mayor de los haplogrupos asociados a las poblaciones ugrofinesas y siberianas, como N2 y N3. Estos haplogrupos están vinculados a antiguos grupos de habla urálica que habitaban estas zonas mucho antes de la llegada de los eslavos. En algunas poblaciones septentrionales, la frecuencia de N3 supera el 35%, en marcado contraste con las regiones meridionales, donde desciende por debajo del 10%. Esta firma genética pone de relieve la influencia duradera de la ascendencia ártica y urálica en el norte. En las regiones central y meridional, la historia genética cambia. Aquí domina el haplogrupo R1A1, que alcanza frecuencias superiores al 55%. Este haplogrupo es emblemático de la migración eslava que comenzó alrededor del siglo VI de nuestra era. La población del centro-sur también comparte un gran parecido genético con polacos, ucranianos y bielorrusos, lo que subraya su herencia eslava común. Esta división se refleja también en el ADN autosómico. Los rusos del norte muestran una importante ascendencia siberiana, que según algunos estudios alcanza el 13%. En cambio, los rusos del centro-sur apenas muestran influencia siberiana y se asemejan más a otros europeos del este. La geografía desempeñó un papel clave en la configuración de estas diferencias genéticas.
Los bosques, ríos y tundras del norte crearon barreras naturales que preservaron el legado genético de las antiguas poblaciones ugrofinesas. Mientras tanto, las llanuras abiertas del sur facilitaron la migración de las tribus eslavas y su asimilación de los grupos locales. Esta división norte-sur no es solo un fenómeno genético, también refleja diferencias culturales y lingüísticas dentro de Rusia. Los dialectos septentrionales, por ejemplo, contienen rastros de elementos lingüísticos fino-úgricos, mientras que los meridionales son más claramente eslavos. En conjunto, estos contrastes genéticos y culturales dibujan un vívido cuadro de cómo la vasta geografía de Rusia ha moldeado a su pueblo a lo largo de milenios. La diversidad genética de los rusos es el resultado directo de las capas de antiguas poblaciones que contribuyeron a su ADN a lo largo de miles de años. Cada migración, conquista e interacción cultural dejó una huella duradera, creando el complejo mosaico genético que vemos hoy. Los primeros grandes contribuyentes fueron los agricultores neolíticos, llegados de Oriente Próximo hace unos 7.000 a 8.000 años. Aportaron prácticas agrícolas y genes que configuraron el primer paisaje genético de Europa, incluidas partes de lo que hoy es Rusia. Estos agricultores introdujeron en el acervo genético los haplogrupos de Eurasia Occidental, que aún prevalecen en los rusos de hoy. Más tarde, durante la Edad de Bronce, los nómadas esteparios dejaron su huella. Estas poblaciones de habla indoeuropea procedentes de la estepa póntico-caspiana extendieron sus genes y su cultura por Europa y Asia. La cultura kurgan, en particular, desempeñó un papel importante en esta expansión, introduciendo el haplogrupo R uno a uno en las poblaciones eslavas. Estos nómadas no solo aportaron sus genes, sino que también influyeron en la lengua y la cultura rusas primitivas. En las regiones septentrionales, la asimilación de las tribus de habla urálica dejó una firma genética distintiva. Estas tribus, que vivían en las regiones del Ártico y los Urales, aportaron haplogrupos como N2 y N3, que aún prevalecen entre los rusos del norte. Su influencia también es evidente en el sustrato fino-úgrico que se encuentra en los dialectos del norte de Rusia. Más al sur, la historia genética es diferente. Aquí, los grupos turcos y mongoles, como los jázaros y la Horda de Oro, aportaron cantidades menores pero detectables de ascendencia esteparia y asiática. Estas interacciones, aunque menos impactantes que las del norte, añadieron una sutil diversidad genética a las poblaciones del sur de Rusia. La llanura de Europa Oriental también fue testigo de oleadas migratorias y de asimilación durante la expansión eslava. Entre los siglos VI y IX de nuestra era, las tribus eslavas se extendieron por la región y absorbieron a poblaciones locales como los bálticos y los urálicos. Este proceso contribuyó a solidificar la base genética de los rusos modernos, sobre todo en las zonas central y meridional. Las huellas genéticas de estas antiguas poblaciones no son meros artefactos históricos, sino pruebas vivas del complejo pasado de Rusia. Cada capa de ascendencia, desde los agricultores neolíticos hasta los nómadas de la Edad de Bronce y las tribus urálicas, contribuye a la identidad genética única del pueblo ruso actual. Uno de los aspectos más fascinantes del ADN ruso es la ascendencia siberiana que se encuentra principalmente en las poblaciones del norte. Esta conexión genética pone de manifiesto que Rusia sirve de puente entre Europa y Asia.
y que las influencias de ambas regiones han moldeado a su población a lo largo de miles de años. La influencia siberiana se remonta a migraciones ocurridas hace entre 4.000 y 8.000 años. Haplogrupos como N1, C1 y N3 son marcadores clave de esta ascendencia. Estos linajes están estrechamente relacionados con poblaciones de habla urálica y antiguos grupos del sur de Siberia, que se trasladaron a las regiones septentrionales de la llanura de Europa Oriental. Sus genes se encuentran en altas frecuencias entre los rusos del norte, lo que los distingue de sus homólogos del centro y el sur. Curiosamente, a pesar de la proximidad geográfica con Asia Oriental, el ADN ruso muestra una representación mínima de haplogrupos típicamente asiáticos como Q y C. Esto indica que la ascendencia siberiana de los rusos no es el resultado de un flujo genético reciente desde Asia Oriental, sino más bien una conexión antigua anterior al surgimiento de las poblaciones modernas de Asia Oriental. El entorno nórdico desempeñó un papel importante en la conservación de este legado genético. El duro clima ártico y los densos bosques crearon barreras naturales que aislaron a las poblaciones del norte y mantuvieron las características genéticas únicas de estos primeros pobladores. En la actualidad, los rusos del norte comparten una afinidad genética con poblaciones ugrofines como los sami, los komi y los mari, lo que pone de relieve su ascendencia compartida con estos grupos árticos y urálicos. Esta ascendencia siberiana no es solo una reliquia histórica, también influye en la identidad cultural y lingüística de los rusos del norte. Los elementos ugrofineses de los dialectos y tradiciones septentrionales reflejan la profunda conexión entre genética y cultura en esta región. En cambio, los rusos del centro y del sur muestran poca ascendencia siberiana. Su ADN se asemeja más al de otros eslavos orientales, como polacos y ucranianos, lo que subraya su herencia eslava común. Este marcado contraste genético entre los rusos del norte y del sur es una de las características más singulares del genoma ruso. En última instancia, la influencia siberiana en el ADN ruso subraya la posición del país como encrucijada genética y cultural. Representa una rara mezcla de Oriente y Occidente que hace que la genética rusa sea realmente única. El ADN ruso no es solo un marcador biológico, está profundamente entrelazado con la cultura, la lengua y las tradiciones de la nación. La diversidad genética de los rusos refleja su historia de migraciones, asimilación y adaptación, que a su vez ha conformado su identidad. En las regiones septentrionales, la influencia genética de las poblaciones ugrofinesas es evidente en algo más que el ADN. Los dialectos del norte de Rusia, por ejemplo, presentan rastros lingüísticos de sustratos finoúgricos, reflejo de siglos de interacción con tribus de habla urálica. Estos dialectos presentan patrones fonéticos, vocabulario y sintaxis únicos que los distinguen del habla del centro y el sur de Rusia. Mientras tanto, en las regiones centrales y meridionales, predomina el núcleo eslavo tanto genética como culturalmente. Estas zonas presentan vínculos más estrechos con otros eslavos orientales, como ucranianos y bielorrusos, con tradiciones, estructuras lingüísticas y costumbres populares compartidas. La continuidad genética de estas regiones refuerza su unidad cultural y su papel como centro del mundo eslavo. La religión también desempeñó un papel en la conformación de la identidad cultural.
La asimilación de diversos grupos, urálicos, túrquicos y estepariosa, menudo iba acompañada de la expansión del cristianismo ortodoxo. Esta fe compartida ayudó a unificar comunidades dispares bajo un marco cultural común, mezclando aún más sus identidades. Además, la división genética norte-sur refleja diferencias en el estilo de vida y las tradiciones. Los rusos del norte, influidos por su herencia fino-úgrica y su entorno ártico, desarrollaron estrategias de supervivencia, prácticas alimentarias y festivales estacionales únicos, adaptados a sus duros climas. En cambio, los rusos del sur, influidos por sus vecinos eslavos, comparten tradiciones agrícolas, música y cocina que reflejan un entorno más suave y estrechos lazos con Europa del Este. Esta interacción de genética, cultura y lengua pone de relieve la singular historia de la identidad rusa. Es un ejemplo viviente de cómo el ADN no es solo una cuestión de ascendencia, sino que determina la forma en que las personas viven, hablan e interactúan con el mundo que les rodea. En los últimos años, el ADN ruso se ha convertido en el centro de atención mundial, no solo por los descubrimientos científicos, sino también por los debates políticos y éticos. El papel del ADN en la Rusia moderna revela las complejidades de la genética en el mundo actual, desde la investigación de vanguardia hasta la preocupación por la privacidad. Uno de los temas más controvertidos es la recogida y análisis de ADN ruso por entidades extranjeras. Las autoridades rusas han expresado su preocupación por la recogida sistemática de muestras de ADN de rusos de diversas etnias por parte de organizaciones extranjeras. El propio presidente, Vladimir Putin, planteó dudas sobre la finalidad de estas investigaciones, sugiriendo que podrían estar vinculadas a proyectos militares o biológicos sensibles. Estas preocupaciones han alimentado las especulaciones sobre el posible uso indebido de los datos genéticos, como el desarrollo de armas biológicas específicas para cada etnia. Además, Rusia ha ampliado drásticamente su propia base de datos estatal de ADN, obligando a recopilar información genética de una amplia gama de personas, incluidas las detenidas por delitos menores. Aunque el gobierno afirma que esto es esencial para la prevención de la delincuencia y la seguridad nacional, los críticos sostienen que plantea graves riesgos para la privacidad. El ADN contiene información muy delicada, no solo sobre la identidad de una persona, sino también sobre su origen étnico, sus lazos familiares e incluso su predisposición a ciertas enfermedades. La falta de supervisión independiente sobre el uso de estos datos ha hecho saltar las alarmas sobre su posible uso indebido. En el ámbito científico, los estudios de ADN en Rusia han hecho descubrimientos revolucionarios sobre la salud, la ascendencia y los factores genéticos que subyacen a las enfermedades. Por ejemplo, los genetistas rusos han utilizado el análisis del ADN para rastrear antiguas migraciones, descubrir los orígenes de distintos grupos étnicos e identificar marcadores genéticos relacionados con la resistencia a ciertas enfermedades. Estos estudios no solo permiten comprender el pasado, sino que también tienen aplicaciones prácticas en medicina y salud pública. Sin embargo, este progreso viene acompañado de dilemas éticos. La recogida masiva de datos genéticos, unida a los avances en inteligencia artificial, ha suscitado temores sobre el uso indebido de esta información, con fines de vigilancia o prácticas discriminatorias. La adopción por Rusia de la biometría masiva
incluidos el reconocimiento facial y las bases de datos de ADN, pone de relieve la delgada línea que separa la seguridad de la privacidad. El moderno debate sobre el ADN en Rusia pone de relieve el poderoso papel que desempeña la genética, no solo a la hora de desvelar el pasado, sino también de forjar el futuro, ya sea a través de investigaciones pioneras o de políticas controvertidas. El ADN ruso sigue siendo un tema de importancia mundial. El ADN ruso presenta una fascinante paradoja. Es a la vez único y está profundamente conectado con las poblaciones vecinas. Esta dualidad refleja la compleja historia de migraciones, intercambios culturales y mezclas genéticas que han conformado la identidad de la nación. Por un lado, el ADN ruso presenta una mezcla distintiva de ancestros eslavos y siberianos, que lo diferencia de otras poblaciones. Los rusos septentrionales, por ejemplo, son portadores de marcadores genéticos vinculados a poblaciones de habla urálica y ártica, como los haplogrupos N2 y N3, poco frecuentes en la mayoría de los demás grupos eslavos. Esta influencia siberiana confiere a los rusos del norte un perfil genético que tiende un puente entre Europa y Asia. Al mismo tiempo, los rusos del centro y del sur comparten una fuerte continuidad genética con sus vecinos eslavos orientales, ucranianos, bielorrusos y polacos. Esta conexión es más evidente en el predominio del haplogrupo R, 1A1, un marcador de ascendencia indoeuropea que une a las poblaciones eslavas de toda Europa del Este. Esta paradoja resulta aún más intrigante si se contempla a mayor escala. A pesar de sus singulares influencias siberianas, los rusos pertenecen a una red genética más amplia que abarca gran parte de Europa. La mayor parte del ADN mitocondrial ruso, más del 98%, pertenece a haplogrupos de Eurasia Occidental, lo que pone de relieve sus profundas raíces europeas. Los estudios de ADN autosómico confirman además que los rusos están estrechamente emparentados con otras poblaciones de Europa del Este, con diferencias sutiles pero significativas que reflejan su singular historia. La paradoja genética se extiende también a las conexiones culturales y lingüísticas. Mientras que los rusos del norte llevan la impronta genética y lingüística de las poblaciones fino-úgricas, los del centro-sur mantienen una fuerte identidad eslava, que los vincula a una herencia cultural compartida con otros europeos del este. Esta dualidad, ser a la vez único y estar conectado hace del ADN ruso un poderoso ejemplo de cómo la genética puede contar la historia de una nación. Demuestra que, incluso cuando las poblaciones se adaptan y evolucionan en respuesta a su entorno y su historia, siguen vinculadas a la historia humana más amplia. El ADN ruso es más que una colección de marcadores genéticos. Es una crónica viva de miles de años de migraciones, interacciones culturales y resistencia. Desde las antiguas tribus eslavas que sentaron las bases de la Rusia moderna hasta las influencias siberianas en el norte y los lazos eslavos en el sur, la composición genética de los rusos refleja una historia tan vasta y diversa como el propio país. Lo que hace realmente fascinante el ADN ruso es su capacidad para unir rasgos aparentemente contradictorios. Es una mezcla única de Oriente y Occidente, moldeada por la ascendencia siberiana y la herencia europea. Sin embargo, también conecta a los rusos con sus vecinos eslavos, subrayando su historia e identidad compartidas. La división genética norte-sur, la influencia de poblaciones antiguas,
y las controversias actuales en torno a la investigación genética contribuyen a la complejidad de esta historia. El ADN ruso no es sólo el resultado de acontecimientos históricos, ha moldeado la cultura, la lengua y las tradiciones, dejando un impacto duradero en la identidad del pueblo ruso. A medida que la ciencia sigue descubriendo los secretos escritos en nuestros genes, el ADN ruso nos recuerda el poder de la genética para iluminar el pasado y conectarnos con nuestra humanidad común. Así que, la próxima vez que te preguntes, ¿qué hace única a una población? Recuerda que la respuesta podría estar escrita en su ADN. ¿Qué opina de este fascinante viaje a través de la genética rusa? Háznoslo saber en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para conocer más historias increíbles ocultas en la historia, la ciencia y la cultura.